Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana la presencia de Dios y su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Que la presencia de Dios nos ministre en esta mañana, que nos ministre en nuestro corazón esa necesidad de estar cerca siempre de nuestro Padre Celestial. Que en esta mañana una palabra de bendición que venga de nuestro Padre Dios, que nos haga cambiar nuestra forma de ser, nos haga mirar siempre hacia el Señor de una manera especial, de una manera tan importante que podamos nosotros dirigir nuestro camino hacia el Señor. Todos los días tenemos que limpiarnos, todos los días tenemos que buscar una manifestación de algo bueno para agradar a nuestro Señor. Quiero hablarles algo que Dios puso en mi corazón en esta mañana. El propósito de este programa, hermano, es que cada mañana o cada día Dios envíe una porción de su palabra para que, hermano, nosotros podamos recibirle y decir: Señor, con esta palabra quiero caminar, con esta palabra quiero poner por obra, esto no lo sabía y quiero cambiar esa actitud en mi vida de tal manera que quiero agradarte, Señor. No se trata, querido hermano, en que usted tenga un pastor por las redes sociales. Resalta de que usted voltee a ver hacia su familia, voltee a ver hacia su vida, hermano, voltee a ver hacia aquellos que realmente necesitan, hermano, una comunión con su vida y puede enderezar sus caminos y puede enderezar su vida delante del Señor. Es importante que nosotros entendamos el trato siempre hacia los demás. La Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin una buena relación con Dios, una buena relación, hermano, con los hermanos y una buena relación con el Espíritu Santo que nos lleva a la santidad, nadie podrá mirar al Señor. Entonces tenemos que cuidar esa relación. Tenemos que cuidar ese trato que tenemos para con nuestro Padre Celestial. Mira, hermano, quiero hablarles un poquito sobre por qué una mujer que tenía flujo de sangre. Estamos viviendo tiempos donde las enfermedades han ido en aumento. Cada día aparecen nuevas enfermedades. Todas las cosas seguirán apareciendo, hermano. Muchas cosas seguirán apareciendo, hermano, pero todas esas cosas Dios las ha permitido para que el hombre corra a Dios y se arrepienta de sus pecados. Cada día el hombre, hermano, está enfrentando situaciones en su vida, hermano, situaciones muy adversas, luchas cada mañana, luchas, hermanos, donde el hombre tenemos que nosotros como hijos de Dios poder reparar nuestra vida, querido hermano, donde estamos enfrentando, queridos hermanos, luchas como luchas en el matrimonio, luchas con los hijos, luchas en el trabajo. Fíjese, hermano, luchas, hermanos, de una enfermedad, luchas, hermanos, luchas espirituales, luchas, hermanos, de la carne, luchas en algún vicio, luchas, hermanos, que el hombre, hermano, gente que está metido en los albergues, en algún centro de readaptación, gente, hermanos, con problemas que alguien se ha alejado de Dios, luchas, hermanos, que están pasando algún trato con el Señor, luchas, querido hermano, de que alguien está pasando por pruebas del Señor, luchas, querido hermano, donde alguien se alejó del Señor, alguien está viendo, hermano, muchas enfrentando situaciones diarias difíciles en su vida, luchas, hermanos, donde el hombre cada día, hermano, está enfrentando situaciones. Pero la pregunta es, querido hermanos, ¿cuántas veces Dios nos tiene que llamar? ¿Cuántas veces Dios tiene que hacernos volver y entender qué tan importante es estar pegados al Señor? Muchas cosas nos pasan. La vida del hombre, hermano, las adversidades del hombre, las cosas que les pasan al hombre, hermano, tienen que ver con muchas cosas. No es nada más por pruebas, no nada más por carne,
a veces por situaciones espirituales. En veces, hermano, porque nuestra vida con los demás es contraria a la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Marcos 5, versículo 29, quiero hablarles un poquito sobre esta mujer, sobre el flujo de sangre de esta mujer. Dice la escritura, hermano, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, dice, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Veía que había sufrido mucho de muchos médicos, pero nada le hacía de provecho. Nada le había hecho de provecho. Dice, hermano, y antes, dice, le iba peor. Antes de que esos médicos vinieran, hermano, le iba peor. La versión internacional dice, entre la gente se encontraba una mujer que hacía desde 12 años padecía hemorragias. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y confundiéndose entre la gente, llegó hasta él por detrás, le tocó el manto, diciéndose a ella misma, solo con que toque su manto me curaré. Efectivamente dice, y desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado? Pero él enseguida mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho, la mujer entonces, temblando de miedo porque sabía lo que había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Miren que acá dice algo interesante, de que ella fue y le contó todo al Señor, todo lo que había pasado en su vida. Ella le contó al Señor todo lo que había acontecido desde el día que empezó su enfermedad. Fíjense que dice que ella tenía desde 12 años. O sea que la gente, hermano, él la había entendido, hermano, lo que había pasado. La sangre que sanó, hermano, era de un flujo de sangre, ella tenía hemorragia. Pero la Escritura nos enseña algo, hermano, que no solamente la mujer, esto es típico de tanto un hombre como de una mujer. No estoy diciendo que el hombre tenga flujo de sangre, sino que estos son parábolas o son mensajes simbólicos. Que no solamente el derramamiento de sangre se efectúa a través de una mujer, sino también tanto del varón como de la mujer. Entonces eso me enseña que tanto que aquella mujer o como un hombre, cuando iban al médico, hermano, iban a gastar todo lo que tenían, hermano, porque estos enseña que ellos menospreciaban la sangre de Cristo en su vida, porque era la única manera de detener la enfermedad. Mira que es interesante, porque solamente con sangre podía detener el flujo de sangre. Solo con la sangre de Cristo podía, hermano, detener el flujo de sangre. Aquí hay algo interesante, porque la palabra flujo, hermano, significa, dice, en el sentido de su congenere. Eso está interesante, significa borbotón de sangre, significa flujo, fluía la sangre. Dice, hermano, que esta palabra congenere, está interesante esto, dice que tenía un congenere.
¿Por qué esta mujer? Vamos a ver la causa de por qué esta mujer tenía derramamiento de sangre, tenía hemorragia. Dice que llegaban médicos a curarla y cada día ella se empeoraba. Por eso el Señor dijo que Él era un médico que vino a sanar a los enfermos. Entonces él era un médico, hermano, que estaba sanando la hemorragia de esta mujer. Pero dice que ya le habían mandado médicos, gente que la curara, y ella no quería ser curada. Pero esta palabra flujo significa congenere. Si usted busca un poquito en el diccionario qué significa congenere, y congenere significa alguien que no se lleva muy bien con los de su propio o su mismo género. Congenere significa alguien que no se lleva bien con los de su mismo género o con los de su propia sangre. También significa dioses, ídolos o dioses ordenadores del universo y de apoyo de una moral. Quiere decir entonces, hermanos, que ella se metió en la idolatría, que ordenaran con dioses. Eso quiere decir hombres, hermanos, que no tenían el amor de Dios, que no adoraban a Dios, que no temían a Dios, que no respetaban a Dios, andaban con gente inmoral. Que lo que menos andaban eran bajo la voluntad divina, bajo la ley de Dios. Congenere significa persona que es de la misma familia, el ídolo y sus congéneres. O se dicen que eran dioses de sequías, dioses de hambre, dioses de esterilidad, dioses de pestilencia. Esto eran unos dioses que causaban sequía, hambre, pestilencia, esterilidad, enfermedades, causaban todo tipo de males cuando estaban en la vida, hermano, de aquellos que, hermano, no se llevaban bien con los demás. Congenere también significa, se considera una persona que le pone trampa a otros en sus caminos. Significa sentir tristeza por otros. También significa aquellos que ponen piedras o piedritas en el camino a otros. Dice que también significa personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo. Personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo. Flujo significa alguien que es congenere. Alguien que no se lleva bien con los demás. Alguien que le pone trampa a los demás. Alguien que no apoya a los de su propia sangre. Alguien que dice que prefiere los ídolos, o sea, caminar con gente desordenada, gente que no tiene el Espíritu de Dios, gente, hermano, que siempre está en oposición a los de su propia sangre. Claro, en veces hay gente, hermano, que no sabe de parte de quién son, como le pasó a Israel. Israel, hermano, se le tuvo que parar a Josué y decirle, bueno, ¿de parte de quién están? ¿De parte de los Baales o de parte de Jehová? Ya decidan de una vez, tomen de una decisión. ¿Por qué claudicaban entre dos pensamientos, entre dos actitudes? Decía, si van a servir a Jehová, sírvanle de una vez, y si no, sírvanle a los Baales, ya decídanse. Gente, hermano, que aún era de su propia sangre, estaban en contra del Padre Celestial. Gente de su propia sangre, estaban en contra de sus propios hermanos en Cristo. Consideraban más, hermanos, consideraban más el apoyo, hermano, a la gente que no tiene la sangre de Cristo, a la gente que no es temerosa de Dios, a la gente que no busca a Dios, hermano. Con ellos se llevaban bien, porque hay gente que se lleva bien más con los de afuera que con los de adentro. ¿Por qué? Porque significa congenere. Congenere es que consideran a los otros más sus amigos, más sus hermanos, apoyan más a la gente de afuera que a los propios hijos, que al propio pueblo de Dios. Alguien que no se lleva bien con de su mismo género. Alguien que dice que camina con gente o dioses completamente desordenados
en una vida inmoral. Persona dice que es de la misma familia, hermano, dice que andan con gente de dioses de sequías, de hambre, esterilidad y pestilencia. Se considera una persona que le pone trampas a otros en sus caminos, siente tristeza, son aquellos que ponen piedritas en el camino de otro, o sea que prácticamente dice, o sea que son personas, dice que personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo. Personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo, que pone trampas. ¿Cuál era el problema de esta mujer? ¿Cuál era la enfermedad de esta mujer? Por eso dice que Dios le habían enviado médicos, hermano. Pero ella había gastado todo en ellas. Había gastado en ellos, o sea, no recibía esos médicos. Esos médicos no podían curarla. Fíjese, no podían curarla, querido hermano. Porque su vida de ella, hermano, era que no apoyaba a los de su propia casa. Esta mujer dice que, hermano, se encontraba con esa hemorragia. No era una hemorragia literal. Pudiera ser que fuera literal, hermano, pero aquí involucra algo espiritual. Y quiero verlo de un ámbito espiritual. Porque, hermano, ella dice que oía hablar de Jesús, que así que ella en un momento anduvo bien, hermano. O sea, hermano, dice que su flujo de sangre, su pecado, esa hemorragia que tenía, era porque no se llevaban bien con los demás. No apoyaba a los de su propia familia, no apoyaba a los de su propia sangre. Siempre le ponía trampas. Siempre, hermano, era una mujer, hermano, que le ponía, se hacía caer a los demás. O sea, le seguía el juego a la gente tramposa, hermano. Le seguía el juego a la gente tramposa. Qué tremendo, hermano. Un tramposo es hermano, es alguien que no anda conforme a la voluntad divina. Mateo 18, versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello de una piedra de molino y asno y que se hundiese en el fondo del mar, ahí del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay de aquel por quien viene tropiezos. Oh, querido hermano, eso quiere decir que esta mujer, hermano, quería ponerle entonces al Señor, hermano, una trampa. Querían ponerle a los hijos de Dios una trampa, querido hermano. Dios nos libre, hermano, de que nosotros hagamos caer nosotros en una trampa. La misma escritura dice, hermano, que ellos buscaban, hermano, hacer caer. Dios nos libre, hermano. Dice que dicen en Jeremías 5:26, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados, apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo, dice, hombres impíos, en mi pueblo impío, que acechaban, dice, como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Y como jaula llena de pájaros, así están en sus casas llenas de engaño, y así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lutrosos y sobrepasaron los hechos de malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y no castigaré con eso, dice Jehová, y de tal la gente, dice, no se vengará mi alma por la misericordia de Dios. Mira, hermano, que dice que esta gente le ponían trampas, le ponían tropiezos al pueblo bendito de Dios. Hombre impíos, por eso dice, hermano, que ellos, acá dice que se juntaban, dice que le daban la razón a la gente impía,
a la gente, hermano, dice que no caminaba con el Señor. Dice que era, hermano, con gente, con dioses desordenadores, hermano del universo, dice, y apoyo de una moral. O sea, los apoyaban, hermano, aunque la Escritura dice que eran inmorales. Eran inmorales. Le ponían trampas. Trampas es una persona tramposa, destructiva. Hermano, qué tan interesante está esto. Significa corromper, significa destruir, significa, hermano, destruidor, significa corrupto, significa violar la ley. Un depravado, algo que arruina todo. Esta mujer, su flujo de sangre, querido hermano, su flujo de sangre era más bien, también la palabra trampa significa engañar, significa farsa, significa, hermano, alguien que no está dispuesto, significa burlar, se burlaba, perjudicar a alguien. Dice, usted lo puede ver en los sinónimos, trampa significa engaño para burlar o perjudicar a alguien. Engaño, dice, para burlar o perjudicar a alguien. Qué tremendo, hermano, esto es que entonces esta mujer, cuando alguien le pedía ayuda de su propia sangre, no los ayudaba. Se burlaba de ellos. Se burlaba, querido hermano. Dice que buscaba el perjudicarlos. Buscaba perjudicarlos. Estaba incumpliendo, hermano, o disimulando una ley o una regla, pensando en su propio beneficio. Es lo que dice la palabra, que significa trampa. Estaba pensando en su propio beneficio. Quiere decir, hermano, que a ella, cuando le pedían una ayuda, no la daba. Pero sí se burlaba de quienes le pedían ayuda. Tenían un gesto burlón. Tenían un gesto burlón. Tenía un gesto de engaño. ¿Cuál era su pecado de esta mujer? ¿Por qué tenía ese derramamiento? Porque cuando pedían que la ayudaran, pedía ayuda, ella se burlaba de quienes le pedían ayuda. No ayudaban a los de su propia sangre. Se burlaban de los de su propia sangre. Perjudicaban a los de su propia sangre. Dice que incumplimiento, dice disimulando, dice que estaban incumpliendo la ley. Por eso, hermanos, usted ve que el 12 es el número de orden, el número de mandamientos. Incumplimiento disimulando una ley, dice, o una regla, pensando en su propio beneficio. Se burlaban, hermano. Se burlaban de aquellos, hermanos, tenemos que hacer esto, hermanos, tenemos que hacer esto. Dicen, no, es que ¿para qué hacen esto? Eso es una burla. Se dicen hijos de Dios, se dicen que Dios los usa, hermano, pero dicen que se burlaban. Una ayuda no la tenían. Hombres derramadores de sangre. ¿Cuál es el derramamiento? Dice que su congenere, significa, dice que no se llevaba bien con los de su propio género. Yo no me llevo bien con la hermana, yo no me llevo bien con el hermano, yo no me llevo bien con el pastor, no me llevo bien con todos, yo no me llevo, mira, está diciendo yo no me llevo bien. Diferente es que las personas no se llevan bien conmigo a decir yo no me llevo bien. Dice que andaban con dioses que apoyaban su inmoralidad. Le gustaba quedar bien con los demás, menos con el pueblo de Dios, menos con los hijos de Dios, menos con los pastores. No les interesaba. Persona que es de la misma familia, dice que sí. O sea, ¿por qué a veces nos desconocemos? Porque la misma Escritura dice que aunque son parte del pueblo de Dios, o son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero dice, hermano, que andaban con dioses de sequías, de hambres, de esterilidad, de pestilencia, de enfermedades, de dolencias. Andaban con ese tipo de dioses, con personas que generan ese tipo de males. Qué hermano, qué terrible que es terrible que un creyente que ande con gente que es de bendición se esté burlando de ellos, como pasó con Sanbalat. Siempre se burlaban, hacían escarníos.
de Nehemías y de sus siervos. Congenere se considera una persona que le pone trampas a otros, que los hace sentir triste, que cuando se les pide una ayuda se burlan, se hablan mal. Hermano, dice que aquellos que le ponen piedra en el tropiezo, o sea, decía, a ver qué van a hacer sin mí, no los voy a apoyar, no los voy a ayudar, a ver cómo les va a ir, se burlan. Personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo. Tú dices, ¿cómo se van a juntar dos hermanos, dos hermanas y no van a apoyar cuando más se les pide? ¿Por qué no va a apoyar a su familia? ¿Por qué no va a apoyar a aquellos sus seres queridos? No los apoyan, los pueden ver sufriendo y no los apoyan. Ese era su mal de esta mujer. Ese era su mal de esta mujer, hermano. Se burlaba de aquellos que eran de su propia sangre. Por eso dice Jeremías 5, dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados se apartaron de vosotros el bien. Y por vuestros pecados se apartaron, el bien se apartó de ellos, porque fueron hallados, dice, hallados en mi pueblo, un pueblo impío. Había gente impía en el pueblo del Señor. Gente, hermano, que menospreciaba, que cuando se les pedía un apoyo, que desconocía a los demás como hermanos, como sangre. Hermano, lo decías que su propósito era destruir, hermano, la obra, de todo lo que intentáramos hacer, ellos lo destruían porque no apoyaban, querido hermano. Se burlaban, dice. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a los hombres. Le ponían piedritas, que no se llevara a cabo, que no se llevara a cabo, que no se llevara a cabo. Es un hombre impío, aquel que en lugar de buscar que esto crezca, madure, que las cosas de Dios siempre salgan adelante, hermano, ellos trataban de evitar que eso sucediera. Eso es una impiedad. Son hombres impíos dentro del pueblo de Dios. Son hombres impíos dentro de la propia familia. Porque desconocen. Prefieren ser que hayan familias borrachas, prefieren que haya, hermano, familias en los vicios. Eso sí los quieren, hermano, prefieren que hagan eso, a que haya un pueblo que ame a Dios, que sean ministros. Prefieren apoyar a otros hermanos que a lo de su propia sangre. Esto es lo que pasó con esta mujer. Y dice, hermano, se engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo, o sea, sobrepasaron la maldad, hermano, no juzgaron la causa del hermano, con todo hicieron prósperos, a causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Mira lo que dice la escritura en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero vuestra obediencia ha venido a ser notorias a todos. Así que me gozo en vosotros, no quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Que la obediencia es notoria. Que Dios, hermano, se goza de ver a un hombre, una mujer obediente, pero dice que estos estaban causando tropiezos a la doctrina en cuanto a lo que habían aprendido. Dice, apártate de ellos, apártate de aquellos que ponen tropiezo, hermano, sobre aquellos que se burlan, aquellos que menosprecian, aquellos que, hermano, cuando les piden uno la ayuda, hermano, una ayuda por cuanto somos familias en Cristo y en veces porque somos familias de carne, dice, hermano, que ellos, apártate de ellos porque son de tropieza, su propósito es destruir, aunque la misma escritura dice que ellos espiritualmente tienen flujo de sangre. Tienen flujo de sangre. Tienen una enfermedad llamada hemorragia. Tienen una enfermedad llamada burla. Tienen una enfermedad llamada ofensivos. Tienen una enfermedad que se aplica, dice también Congenere, se aplica a personas que solo ayudan a los de su propia especie. O sea que la escritura dice que solo son iguales a ellos. Su enfermedad dice que era apoyar solamente a los que son de su propia especie,
a los que se comportan como ellos, a los que piensan como ellos, a los que actúan como ellos, no conforme a la palabra, no conforme a la voluntad divina. Su enfermedad de ellos, hermano, era complacer a otros. Hay quienes no se compadecen de sus propios hermanos, siendo de la misma sangre, ya sea en Cristo, ya sea, hermano, en lo terreno, siempre están atacándolos. Por la misma escritura dice que esta palabra congenere se aplica tanto en animales como en personas. Hermano, fíjese que por eso la escritura dice que hay quienes en la escritura nos enseña que hay quienes le dieron vida a los que deberían de morir, hermano, y a los que debieron de vivir los mataban. Era un comportamiento animal. Aquel que desconoce a lo de su propia sangre, se burla de su propia sangre, hermano, se tiene un comportamiento animal, pues lo desconoce y no lo puede ayudar. Solo ayuda a los de su propia especie. Esta mujer de repente desconoció al pueblo de Dios. De repente desconoció que ella era una hija de Dios y empezó a ayudar solamente a los de su propia sangre, aunque siempre estaba en oposición de aquellos que eran de su misma sangre, de su mismo pueblo, estaba en contra. De repente los desconoce. Anda apoyando a la gente impía, anda apoyando a la gente que viola las leyes, los mandamientos de Dios. Bueno, hermano, ¿cuánta gente podemos decir que son como animales o personas que no se llevan bien y que no apoyan a los de su propia sangre, sino apoyan a ellos los de su propia especie? ¿Cuánta creyentes se le pide que apoyen y estén del lado del Señor y siempre están poniendo excusa para no apoyar, no apoyan abiertamente, tienen actitudes contrarias como hijos e hijas de Dios? Es por eso, hermano, que no son de la misma sangre. Esta mujer tenía esa actitud. Podemos decir que la enfermedad de esta mujer, de su sangre, la estaba derramando, porque seguramente le hacían un bien y ella pagaba con un mal. No se llevaba bien con los demás. Además, veía la necesidad y estaba en desacuerdo. Ponía tropiezos para que los demás no participaran. Ponía tropiezos para que los demás se burlaran. Porque dice que les habían enviado médicos a cambiarle la actitud. Hermano, y ella se burlaba. Y su enfermedad empeoraba cada día más. Estaba derramando la sangre, su sangre. Estaba pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuántas personas no están enfermas en los hospitales? Están enfermos en casa por tener un maltrato con los demás, por ser burlones, por menospreciar, porque se les pide ayuda, hermano, y no participan. Oye, apóyanos en esto, se burlan, te ponen mala cara, te mal contestas, son respondones. ¿Por qué razón, hermano? Porque esta mujer así lo hacía. No necesitaba la ayuda de sus hermanos. No necesitaba la ayuda de nadie porque se sentía autosuficiente. La enfermedad de esta mujer no era en el cuerpo, sino en su mente. Consecuencia de no escuchar la voz de Dios, de violar los mandamientos del Señor. Por eso la palabra tropiezo significa escandalizo. Tropiezo significa escandalizo. Y escandalizo significa trampar, hacer trampas, significa incitar a pecar, incitar a la apostasía, incitar al desagrado o al desacuerdo. También significa ofender. Fíjese, hermano, que qué tan interesante está esto. Dice cuántas personas, hermano, son ofensivas cuando se les pide una ayuda, cuando se les piden que, hermano, que cooperen, ponen sus gestos, palabras
Y en veces ofenden a los pastores, en veces, hermano, se levantan contra los pastores, les ponen cara, hermano, en veces son ofensivos con los pastores, en veces, hermanos, te ponen mala cara, en veces dice que incitan a otros. No participes, no participes. No participes, no apoyes. Mira, por esto, hermano, dice que estos desconocen a lo de su propia sangre. Estos eran hombres y mujeres que derramaban la sangre, menospreciaban su enfermedad. Era que son gente que menosprecia a los de su propia sangre. Incitan a pecar, incitan a apostatar contra la bendita palabra a los demás. Los alejan del Señor, hace que se pongan en contra de los hermanos, háganse cosas que se pongan en contra de los ministros, haga que se pongan en contra de la palabra del Cristo, hermano, que estén caminando en contra. No apoyen. Dice que son gente destructiva. No apoye. No vamos a salirnos, todos vamos a salirnos a ver qué van a hacer. Gente derramadora de sangre. Fíjese, hermano. Por eso dice que, hermano, que empezaron a alejar a la gente de Dios. Por eso el Señor dijo que el que no está conmigo está en contra mía. El que no me ayuda a traer gente, a acercar gentes a mí, dice, los está alejando de mí. Eso fue lo que dijo el Señor. Incitan a pecar, incitan a no apoyar, incitan, hermano, vamos a hacer todo lo en oculto, vamos a no participar, vamos a mantenernos distantes. Hermano, cuando alguien los llama y lo dice, simplemente no abren la boca, no opinan, porque están enseñando a apostatar a otros. Siempre están pasando alguna enfermedad porque son, hermanos, son muy groseros. Hay gente muy grosera. Se les pide una ayuda y no contestan, no apoyan. No hablan cuando se les pide una situación realmente. ¿Por qué? Porque son gente, hermano, que menosprecia, no se considera parte del pueblo, no se considera parte de los hermanos, menosprecian a su propia sangre. Qué terrible está eso, ¿no? Estas personas tienen hemorragia de sangre, porque la sangre de Cristo no les hace ningún efecto en su vida. Ningún efecto en su vida. Por eso están enfermos en su mente. Están enfermos en su corazón. Están enfermos en su cuerpo. Siempre están metiéndose en problemas. Y les ha venido enfermedades de muerte, querido hermano. Hay gente que yo he visto, hermano, que en realidad, que la gente ofensiva, mucha gente a nosotros nos ofendió. Y no lo decimos, hermano, en un afán de que somos intocables. Pero yo quiero que entiendan ustedes que la gente ofensiva, la gente murmuradora, la gente, hermano, que se levanta, hermano, murieron. La gente que hemos conocido que se han levantado contra nosotros fuerte, hermano, en ofensas, ya han muerto. Aquellos que se han levantado a insultarnos, hermano, ya han muerto. Y algunos hermanos cayeron en enfermedades muy graves. Cuando yo puedo ver eso, una vez unos hombres fuimos a predicarles la palabra y empezaron a decir que le estábamos ofendiendo, hermano, porque dijimos que el Espíritu Santo, hermano, estaba ministrando nuestra vida y insultando, agarraron piedra para apedrearnos, hermano, y tuvo que llegar la policía a buscarnos. Hermano, ese hombre lo apedrearon a él al siguiente día. Gente que se ha ido ofendida, hermano, ya han muerto. ¿Qué tan les viene una enfermedad muy grave, querido hermano? A veces por querer ayudarlos y son ofensivos, siempre les viene una enfermedad grave en el cual no salen de ahí. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo, hermano? Me he dado cuenta que a los hermanos, hermanas, que en realidad no se les puede decir nada, no se les puede ver, siempre se están burlando, siempre son ofensivos, les viene una enfermedad bien dura, hermano. Y créanme que las enfermedades no las ponemos nosotros, vienen de parte de Dios. Les vienen, siempre están pasando necesidades, siempre están pasando por cosas, porque pagan mal por bien. Cuando vienen las enfermedades, van a gastar todos hasta que se arrepientan de tener
un trato desagradable con los demás. ¿Cuál era la enfermedad de esta mujer que tenía un trato desagradable con los demás? No apoyaba a los de su propia sangre. Hay quienes desconocen a su propia familia, aunque les pidan ayuda, no lo hacen, aunque sean hermanos en Cristo, de su misma congregación, discípulos que se burlan y ofenden y no ayudan. Dicen, no participo, no, yo no. Solo apoyan a gente y están metidos con gente. Con ellos sí se llevan bien, con aquellos hermanos que son iguales que ellos. Desconocen la sangre de Cristo en su vida. Desconocen la sangre de Cristo en su vida. Por eso la sangre de Cristo, hermano, nos hace tratarnos como hermanos, no como desconocidos. Mira, usted puede ver la vida de Caín en Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo su guarda de mi hermano? Y él te dijo, ¿qué has hecho? ¿Acaso, hermano, no nos puso Dios para guardarnos y cuidarnos entre nosotros y amarnos entre nosotros? ¿O acaso Dios nos puso para despedazarnos, para atacarnos, para destruirnos? ¿Verdad que no? La voz de la sangre, hermano, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca, dice, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Pero vean lo que dice en la versión al día. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora deberás estar bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano. Mire, esta mujer había derramado sangre, que derramaba sangre, sí. Dice, derramaba, hemorragia significa derramar sangre. Y dice, y le dicen aquí a Caín, tú has derramado la sangre de tu hermano. Porque ella tenía ese flujo de sangre. Dice, estás derramando la sangre, tienes flujo de sangre, quiere decir, la sangre de los médicos, de aquellos que ponen en tu vida, no te hace efecto. Esos médicos querían ir a curarlos, pero como le caía mal, esos médicos querían ir, pero como eran ofensivos, esos médicos querían ir decirle, oye, no es así. Vas a apoyarnos para que Dios te bendiga. No, yo no voy a apoyar. Y es que yo lo voy a hacer a mi manera. Y es que, siempre son respondores. Hermano, dice que mandaban médicos. Y cada día se empeoraba más. Y la sangre, esa sangre, al suelo, hermano. Lo que esta mujer estaba derramando era la sangre de su hermano. La sangre de la reconciliación. La sangre de la paz, la sangre de la bendición, la sangre de la santidad, la sangre de la restauración, la sangre del amor, de la amistad. No hacía efecto en ellos. No hacía efecto en ellos. Que desconoció y lo mató. ¿A cuánto habrá menospreciado esta mujer que hablaban de la vida de Jesús? ¿A cuánto habrá menospreciado esta mujer, este hombre, que aún está uno hablando de la sangre de Cristo? Hermano, mira, vuélvete, es una bendición, mira las cosas bien. Y hermano, dice que esta mujer se juntaban con los ídolos, se juntaban con la gente inmoral, se juntaban con la gente burladores. Era una hija de Dios, esta mujer era una hija de Dios. Dice, hermano, y yo me atrevo a pensar de que esta mujer ya había oído a Jesús. Quiere decir, hermanos, que esta mujer, para mí, hermano, esta mujer anduvo entre los discípulos de aquellos que decidieron volverse atrás, que ya dijeron, no vamos a seguir con Jesús. Y eso lo dice en Juan 6:46. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso digo que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Para mí que esta mujer un día fue discípulo de Jesús, hermano, pero siempre se burlaba de Jesús. Siempre ofendía a Jesús. Siempre hablaba mal de Jesús.
siempre, hermano, y no estaba de acuerdo con Jesús y decidió irse atrás. Menospreciaba la sangre de Cristo y derramaba la sangre de otros a quienes le enviaban, hermano, a ser curada, a ser sanada. Por eso, hermano, dice que tenía 12 años aquella mujer que padecía flujo de sangre. Flujo significa menospreciar a los demás. Flujo significa congenere, o sea, hermano, burlón, ofensas, no ayudar. Dice destructivo. Siempre estaba, dice, en contra de sus hermanos. Tenía 12, el número 12 representa el número de orden, o sea que ella en un momento caminaba con Dios, o sea, andaba caminando con el Señor. Por eso yo creo, hermano, que esta mujer un día fue discípulo de Jesús y andaba bien, hermano. Andaba bien. Andaba bien, hacía las cosas bien. Por eso en el Salmo 50, vean lo que dice en el Salmo 50, que fue lo que pasó. 16, versículo 20, hasta el 23 dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua compañía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infame. Fíjate, contra su propio padre, contra su propia familia, se levantaba y hablaba mal, hermano. Qué triste es eso, que dentro de la familia uno se esté despedazando, estén hablando mal dentro de las familias. Eso lo miraba el Señor, hermano. Si aún dentro de la familia eso sucede, hermano, ¿cuánto más dentro de la familia de Cristo? Se juntan, hermano, desconocían al pueblo de Dios, pero cómo encajaban con los adúlteros, cómo encajaban con los que ponían engaño, cómo encajaban con los que mentían, cómo encajaban con los desobedientes, cómo encajaban con aquellos que aborrecían la corrección, cómo encajaban con aquellos que eran impíos, porque desconocían la sangre de Cristo. Dice: contra tu hijo estas cosas hiciste. Dice, y hablabas con tu hermano con estas cosas, pero yo callado, pensabas que era cierto igual que tú. Yo te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. Entonces ahora esto, lo que olvidáis de Dios, no sean que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Un día esta mujer caminaba bien. ¿Qué hizo el Señor, hermano? ¿Qué hizo esta mujer, perdón? Esta mujer un día decidió ordenar su camino. Y apareció el milagro. Por eso ella le dijo al Señor lo que el Señor le estaba diciendo: ordena tu camino. Y cuando ella decidió ordenar su camino, fue sanado por la sangre de Cristo. De tal manera, hermano, que la hemorragia, ¿cuál era la hemorragia? ¿Qué derramaba ella? ¿Cuál era la hemorragia? La hemorragia era el buen trato de los demás, que son su sangre. El buen trato, ¿cuál era la hemorragia? La hemorragia era el buen trato de los demás, que derramaba el sangre, que como hijos de Dios le prestaban aquello. Pero un día ella tuvo que reconocer. Dice, hermano, que a ella, dice, y vino, dijo esta mujer, y la mujer desde hacía 12 años tenía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Cuando yo hablaba de que vino por detrás, no vino por delante, vino por detrás. Vino por detrás, hermano. Quiere decir entonces de que, hermano, a ella, por eso vemos que ella, esta mujer o este hombre, hermano, desconocía. Se llevaba bien con la gente chismosa, con la gente, hermano, con la gente que hablaba mal de Dios, hermano, a sus espaldas.
violaba la ley, se llevaba bien, hermano, con el ladrón, con el adúltero, se llevaba bien con los que engañan, tomaban asiento contra su hermano, dice que se reunían y hablaban mal en contra de los demás, hablaban mal contra de su propia familia, hermano, hablaban mal en contra de su madre, contra de su hermano, contra de su propia familia, hablaba mal. Y Dios estaba mirando, dice. Pero si ordenar Dios, la misericordia de Dios es grande. Porque todo pecado es perdonado, hermano. Pero como ella, hasta que reconoció que necesitaba la ayuda de su propia sangre, hasta que ella reconoció que necesitaba la ayuda de su propia sangre, entonces recibió la sangre de Cristo y fue sanada. Ella, un momento, yo no necesito de la sangre de mis hermanos, yo no necesito de ellos, yo no voy a hacer lo que ellos me digan, yo no voy a hacer lo que dice la palabra, yo no voy a andar con ellos porque ellos andan en otro rollo. Por eso dice la Escritura que vino y tocó su manto. O sea que antes de ser sanada, tuvo que reconocer que necesita la ayuda de su propia sangre. Querido hermano, donde usted se congrega, ¿cree que necesita la ayuda de lo de su propia sangre? ¿Cree que usted necesita apoyar mucho a los de su propia sangre o los desconoce? ¿No será que en veces alguien es un extranjero? Alguien que no reconoce, no lo reconoce como familia espiritual y en veces como familia en la carne. Pero un día, dice la Escritura, esta mujer, este hombre, derramaban la sangre de aquellos que iban y trataban de reconciliar para que se hagan las cosas bien. La derramaban. Ella estaba enferma. Su enfermedad era que la sangre de Cristo no podía funcionar sobre su vida. Por eso hay gente que están enfermos, se meten en problemas y por más que oran, no obra la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la están derramando, porque Dios primeramente tiene que enviar a otros hermanos a tratar de sanarlos, pero como los menosprecian y rechazan y quieren destruir y quieren, hermano, acabar con la vida de los demás, vemos aquí que la sangre de Cristo no estaba haciendo su función. El manto representa la misericordia del Señor sobre sus vidas. Pero cuando ella decidió ordenar su camino, dejó de dejar de andar con aquellos que no son su sangre, aquellos que no actúan bien, aquellos que no desean destrucción de la obra, aquellos que desean, hermanos, que no ofenden, aquellos que no se burlan, entonces aquellos que hacen las cosas realmente apoyando, hermano, apoyar la obra, apoyar a los hijos de Dios, apoyar a los ministros, apoyar a los hermanos, aquel que va caminando, que va haciendo la voluntad, hermano, porque ella era un discípulo que un día decidió apartarse y juntarse con la gente impía. Entonces apareció la misericordia de Dios, hermano, y que la sana. ¿Por qué la sana? Porque la sangre de Cristo hizo su función. Por eso, hermano, usted ve que en el libro de Job 33, usted ve, dice, aquí esto has hablado juntamente, dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Para quitar al hombre de su obra, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar el varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida del que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte y con todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave.
Su carne desfallece de manera que no se ve. Los huesos antes que se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro. Su vida a los que causan la muerte. Si tuvieran cerca de un elocuente mediador muy escogido que anuncie el nombre de su deber, que le diga, oye, un hombre elocuente, le diga que le anuncie lo que debes de hacer, lo que debes de comportarse. ¿Cuántas veces creo que a esta mujer se le dijeron, apártate de esas personas, mira, apártate del adúltero, apártate de los que hablan mal, apártate, hermanos, haz de malas compañías, apártate de burlarte, deja de burlarte, va a venir una consecuencia, deja de ofenderte, va a venir una consecuencia, deja de ocultarte, va a venir una consecuencia. Y le estaban diciendo, hermano, dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que los libró de descender de sepulcro, que le digo, oye, Dios ha tenido misericordia contigo, no hagas esto, hermano. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, llorará a Dios, y éste le amará y verá su faz. Gloria a Dios, hermano. Que Dios aquí derrama su misericordia para todo aquel que quiera ordenar su camino, aquel que no menosprecie el consejo, aquel que no menosprecie la palabra, aquellos que estén a favor más de los hijos de Dios, que hermano, que ser amigo del mundo, que ser amigo de los impíos, aquellos que desean la destrucción, que sean más amigos de Dios, hermanos, de los hermanos, que de aquellos burladores, de aquellos que son ofensas, de aquellos que no apoyan, de aquellos hermanos que quieren ver caído todo. Acá dice algo, hermano, que díganle que Dios tuvo misericordia y que Dios lo sanó, y volverán los días, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre de su justicia. Él mirará sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida verá luz. He aquí todas las cosas hace Dios, y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, calla y yo te hablaré. Si tienes razón, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Si no, óyeme, tú calla y te enseñaré sabiduría. Querido hermano, qué rico es reconocer nosotros de parte de quien estamos. Ella tuvo que reconocer que necesitaba la sangre de Cristo. Ella tuvo que reconocer que es la ayuda del pueblo, que era importante ayudar, no burlarse, que era importante, hermano, apoyar con aquellos que iban hacia adelante y no tratar de detenerlos, no ministrar a otros apostasía, y dice que se apartaran y los incitara a pecar. Por eso tenemos que volvernos a Cristo, querido hermano, a amar realmente a los de nuestra propia sangre. Esta mujer, su problema, hermano, era que menospreciaba. Su problema de ella, hermano, o de este hombre, cuántos hay así, ¿verdad, hermano? Que tienen flujo de sangre en las iglesias, en nuestras casas, que, hermano, que se llevan bien con aquellos que son de su propio género, aquellos que hablan mal, aquellos burladores, aquellos que andan con ladrones, hermano, apoyan más a ellos, hermanos, que aquellos que son su propia sangre, son su propia familia en Cristo, hermano. Dice que son ídolos, que apoyan lo inmoral, apoyaban lo inmoral, apoyaban el desorden, apoyaban, hermano, el estar hablando mal de su propia familia, de su madre, de su padre, de sus hermanos. Persona que es de la misma familia de un ídolo, dice, como un ídolo de sequía, de hambre, de destrucción, de pestilencia, de enfermedad. Y dice que se considera una persona que le pone trampa a otros, siente tristeza, se burla, que le pone piedritas en el camino para que no avance, para que se le haga pesado su vida. A personas que le siguen el juego a alguien que es tramposo. Dios mío, esa era la enfermedad, ese era el flujo de sangre de esta mujer. El flujo es que todo lo ordenado por Dios no le hacía cabida en su vida. Toda bendición de Dios no le hacía vida, no le era de bendición en su vida. Querido hermano, es tiempo de volvernos a amar al pueblo de Dios. ¿Consideras quiénes son tu sangre? ¿Consideras quiénes son tus sangre realmente? ¿O los desconoces por completo?
Mire cuántas cosas hizo Dios, dice que los metió en cama. Porque se burlaban, perjudicaban, dice, hacían engaño. Dice que incumplían disimulando una ley o una regla, pero solamente dice que pensaban en su propio beneficio. Qué terrible es gente derramadoras que la sangre de Cristo no les hace ningún provecho, ningún bien en su vida. ¿Por qué, querido hermano? Porque la sangre de Cristo sirve para perdonar y para mirar que somos pueblo de Dios, somos un pueblo santo de Dios, hermano. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Si tú realmente crees que la sangre de Cristo está haciendo una función en tu vida, no puedes regresarte atrás ni ir en oposición, hermano, porque la sangre de Cristo está en tu vida. ¿Cómo no vas a ofrecer tu ayuda cuando más te necesita? Y luego vemos que andas con gente o están apoyando a gente, hermano, desordenada, impía, burlona. No, hermano, ese era el flujo de sangre de esta mujer. Ese era el flujo de sangre que se burlaba de aquellos que eran de su propia sangre. Pero la sangre de Cristo tiene poder para sanar todo eso. La sangre de Cristo tiene poder, hermano, para derramar misericordia sobre su vida. Solamente con la sangre de Cristo pudo saberse sanado esa hemorragia de esta mujer. ¿Sabe qué? Esa hemorragia era la sangre, hermano, de aquellos que derramaban, de aquellos otros hermanos que lo buscaban y que lo menospreciaban y la pisoteaban. Considera, hermano, de qué sangre es la que está en tu vida. Si la sangre de Cristo está en tu vida, no puede haber estas cosas. Arrepiéntete. Vemos que ella tuvo que venir, no la llevaron a Cristo, ella tuvo que ir. Reconocer que ella era parte del pueblo. Reconocer que ella necesitaba la sangre o necesitaba la ayuda de los de su propia sangre. Dios bendiga esta mañana tu vida. Vuélvete a Cristo, hermano. Pídele perdón. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu hermano. Si algo yo veo en nuestro Padre Celestial que es imposible que se niegue, es una ayuda. Porque somos hijos. Pero no sean así, hermano, porque es una persona que está enferma de su mente, que no se da cuenta, hermano, que apoya más a los que realmente no temen a Dios, que son impíos, que de hecho se identifica con ellos. Se identifica con ellos. La única manera que puedan encajar es por la sangre. Nosotros, no hay nada que la sangre de Cristo no pueda curar, no pueda perdonar, no pueda derramar misericordia. Dios te bendiga esta mañana. Ponte a cuentas, hermano, y cuídate que la sangre de Cristo siempre sea de bendición. Donde quiera que estés, sé de bendición, querido hermano, porque la sangre de Cristo está en tu vida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que estés. Dios te guarde, ponte a cuentas, hermano, y apoya realmente a los que realmente caminan y no te vuelvas atrás. Que Dios te guarde y que Dios le bendiga. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, envía sus comentarios. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana y les esperamos esta tarde, a partir del punto de las 6 de la tarde, hermano, el culto general aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermano, para darle gloria, la honra a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que esté, Dios le bendiga. Y si no, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de vida, hermano, una porción de vida nueva para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios. Donde quieran que esté, les enviamos un saludo. Bendiciones, hermanos.